El texto de la palabra del Señor, sin más remilgos, ¿verdad? Sin más detalle, lo tenemos en el profeta Isaías, en el capítulo 5 del profeta Isaías, a partir del verso número 8. Tenemos ahí la palabra del Señor para su pueblo, una exhortación que viene del profeta directamente al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque algo estaba ocurriendo en el pueblo de Dios y Dios tiene que reprender a su pueblo una y mil veces. Dice así: ay, vaya forma de comenzar, ¿verdad? De los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? ¿Todo va a ser para vosotros? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas. Y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de Sevilla producirá un efa. ¡Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende! Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca. Y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Y los corderos serán apacentados según su costumbre, y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. ¡Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como coyundas de carreta, los cuales dicen: venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos! ¡Ay!, dice aquí, que hemos mencionado tantas veces, de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¡Ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos! ¡Ay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebida! Los que justifican al impío mediante el cohecho, y al justo quitan el derecho. Vamos a leer hasta ahí, nada más. ¿Veis? Una palabra fuerte de parte del profeta, ¿verdad? Porque en la palabra de Dios hay de todo. Hay palabras de amor. Nos encantan los mensajes de amor, pero la palabra de Dios no hay quien la pare, no la podemos tapar, ella habla por sí sola. Vivimos en días, hermanos, como muy parecidos a los que se vivían en este tiempo el pueblo de Dios, a los que se le llamaba y en los que se llama actualmente tonto, al que no se queda con el cambio que le dieron de más, o al que decide perdonar en vez de vengarse. Se le dice tonto. Es que eres tonto. Tú tenías que haberte tomado la venganza. Tú tenías que haberte quedado con ese dinero que te devolvieron de más. Se le dice anticuado al que ha decidido llegar puro y casto al matrimonio. Tú eres un anticuado. Ya no existen, tú eres una anticuaya de aquellas.
Se le llama aburrido al que no quiere vivir una vida libertina y desenfrenada. A ese se le llama aburrido. Tú eres un aburrido. Tú no sabes de la vida. La vida hay que vivirla desenfrenadamente. También nos pueden llamar, y nos llaman, intolerantes, al que no está de acuerdo, ¿verdad?, con las relaciones homosexuales o de lesbianas o relaciones heterosexuales, pero fuera del matrimonio. Siempre se habla de una cosa, pero no se habla de la otra. Tanto lo uno como lo otro, Dios lo condena. Y se nos llama intolerantes en nuestro tiempo. Es el tiempo de los intolerantes. Definitivamente, hermanos, vivimos en días donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Así como suena. Y por cierto, este es el título del mensaje que voy a compartir con vosotros. ¿Qué es bueno y qué es malo? Podríamos empezar analizando. ¿Qué es bueno y qué es malo? Puedes pensar ahí, bueno, realmente, Juan, ¿qué es bueno y qué es malo? La pregunta es esa. ¿Cómo puedo saber si algo es bueno o algo es malo? Muchas personas aseguran, ¿verdad?, que la respuesta a esta pregunta es una respuesta subjetiva. Es decir, cada uno define o determina lo que es bueno y lo que es malo. Lo que es bueno para mí es bueno, lo que es malo para mí es malo. Eso es subjetivo. Por ejemplo, mientras para una persona es malo mentir, para otra no lo es. Las mentiras piadosas, ¿verdad? Hemos oído hablar de las mentiras piadosas. ¿Y cuánto no practican? O incluso nosotros no hemos practicado la mentira, queriendo ocultar otra cosa o queriendo, en fin, por hacerle un bien a esta persona he mentido. La mentira es mentira. Mientras para una persona es malo robar, para otra no lo es, ¿verdad? Mientras para unas personas no es malo ocupar las casas, en nuestro tiempo, como ocurre con los partidos sobre todo de izquierdas, ellos creen que eso no es malo y que no hay que hacer casi nada, para otros sí es malo, porque ¿quién te da derecho a entrar en una propiedad que no es tu propiedad, ¿verdad? Pero todos vivimos en un mundo de subjetividad, donde para mí esto es malo, pero no lo es. Para mí no lo es, pero para ti sí, para mí no. Pero si vamos a Gálatas, el apóstol Pablo es muy claro cuando habla de las obras de la carne o los frutos del Espíritu. Y allí nos deja una lista amplia. Manifiestas son las obras de la carne, dice el apóstol Pablo, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Esto está más a la altura de todos nosotros. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. No hay, ¿verdad? Vemos la envidia y el crimen ahí a la misma altura, porque para Dios no hay diferencia. Esta línea de pensamiento nos dice que nada es bueno y nada es malo. Depende como tú lo veas. Depende cómo lo vea la sociedad. No hay nada malo en lo malo y no hay nada bueno en lo bueno, según tú lo mires. Todo depende de lo que represente o de lo que signifique para cada persona. Y cada persona hace sus diferencias. Pero, ¿qué pasa con nosotros los cristianos? ¿Cómo vemos nosotros las cosas? ¿Pensamos de la misma manera? ¿Todo es malo depende? ¿Cómo lo mire? ¿Acaso creemos que el pecado es algo subjetivo? ¿O que cada persona puede determinar lo que es bueno y lo que es malo? Yo determino que esto es bueno y que esto es malo. La respuesta es la siguiente. Como cristianos creemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Es la autoridad suprema.
y no es para nada, es subjetiva. Es muy concreta, totalmente objetiva. Es decir, si la Biblia me dice que mentir es pecado, así lo es, más allá de lo que alguien pueda pensar de otra manera. Si la Biblia dice que mentir, o que las enemistades, o que los pleitos es pecado, y estoy hablando de cosas en las que podemos vernos envueltos con total facilidad, si la Biblia declara que eso es pecado, es pecado. No es que depende, porque mira que es que, como Pepe ha dicho, denúncialo. Pues sí, a lo mejor eso es lo que sale de pronto. Denúncialo, te ha ofendido, te ha podido atropellar, tú estás en tu derecho, denúncialo. Pero hay también lo que hay que poner en la balanza, ¿verdad? De momento no me ha ocurrido nada. Es lo primero, doy gracias a Dios que no ha ocurrido nada. Voy a denunciarlo por algo que no me ha ocurrido. Pues yo creo que ha hecho bien, no denunciándolo. En este caso lo ha perdonado, ¿verdad? No se ha tomado la venganza por su mano, sino que ha sido prudente y ha optado por perdonar, más allá de lo que la ley pudiera haberle amparado. Pero él ha decidido, según interiormente él entiende con la palabra de Dios, que si bien es verdad que hay una ley que le ampara, hay la ley del amor de Dios que perdona. Y sobre todo cuando no ha ocurrido nada, ¿verdad? Si la Biblia me dice que el adulterio es pecado, así lo es. Aunque nuestra sociedad diga que el hombre que más mujeres tiene, ese es el más macho. Eso dice la sociedad. Pero esto es una barbaridad, según la Biblia. Un hombre, una mujer. Dios nos juntó para toda la vida. ¿Qué ocurre con el tema del divorcio? Que a veces el hombre o la mujer establecen sus leyes por encima de las leyes de Dios y rompen el matrimonio. Pero Dios ha establecido un hombre y una mujer. Es lo que Dios ha establecido. Hay casos muy especiales, ¿verdad?, donde se considera, y lo hemos considerado el tema del divorcio, pero que lo que Dios estableció es esto, y lo bueno es eso. Ahora, nosotros podemos, y entramos a veces en otra dinámica, dado las circunstancias que vivimos, pero lo que Dios establece es eso. Si la Biblia me dice, y lo que voy a decir es fuerte, que incluso tiene sus riesgos, ¿verdad? Si la Biblia me dice que los homosexuales y las lesbianas no heredarán el reino de Dios, yo no lo digo, lo dice la Biblia. Yo no lo digo, yo no tengo nada en contra de ellos. Siempre los voy a mirar como a personas, con todos sus derechos, está claro. Pero si la Biblia declara que eso es antinatural, que eso no es natural, que eso no es de Dios, pues eso es así. Aunque haya muchos grupos de personas que defiendan lo contrario, ¿verdad? Y sabemos que cuantito que algo se dice contra estas personas, ¡bum!, avalancha de denuncias contra quien lo diga. Pero la Biblia declara que los que se echan con varones, etcétera, los afeminados, no heredarán el reino de los cielos. ¿Qué digo yo lo contrario? Si os digo lo contrario, estaré mintiendo, hermano. No estaré siendo honesto con vosotros. Y la palabra misma me va a acusar a mí. Y algún día tendré que dar cuentas al Señor. En 1 Corintios 6:9, en Gálatas también, hemos leído los textos de Gálatas capítulo 5 y Colosenses. Dice 1 Corintios, ¿no sabéis que los injustos, mira, no entra en cosas muy graves? Tenemos que pensar cuando somos justos o injustos, porque podemos ser injustos incluso cuando impartimos justicia con nuestros hijos en casa. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y qué fácil es a veces impartir injusticia, ¿verdad? No erréis, dice la palabra, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones.
o los que se echan con hembras heredarán el reino de los cielos. Eso dice la palabra de Dios tajantemente. Querido hermano, la veracidad de la palabra de Dios nunca ha estado ni estará en juego. La veracidad, la verdad de la palabra nunca va a estar en juego. Podrá estar en juego tu opinión, mi opinión. Pero lo que dice la palabra no puede estar en juego. Si la palabra de Dios me dice que cierta práctica es pecado, no importa cómo se le quiera disfrazar. Siempre seguirá siendo pecado y punto. No hay otra cosa. La desgracia de la humanidad, de toda sociedad, de toda nación, de toda persona o familia, consiste en dos cosas fundamentales. Poner en duda la palabra de Dios. Cuando ponemos en duda la palabra de Dios, mal asunto. O poner la ley del hombre por encima de la ley de Dios, a eso se le llama humanismo. Es la nueva religión que hace siglos ya empezó, pero que se ha destacado sobre todo a partir del siglo XX, el siglo pasado, del que todos aquí hemos sido parte del siglo pasado, aunque parezca que estoy hablando, ¿verdad? Pero todos aquí, que yo sepa, incluso Ana Amor, que es la más joven, creo, o Mercedita, yo creo que pertenecieron al siglo pasado y todos pertenecimos al siglo pasado. Pues es la religión del siglo pasado donde tuvo más auge, aunque ya se veía venir la proyección desde el siglo XVIII y XIX. Esto fue lo que ocurrió en el Edén, con nuestros primeros padres, con Adán y Eva. Ellos dudaron de la palabra de Dios, no creyeron la palabra de Dios, cuando decidieron oír la voz de la serpiente. Cuando ellos deciden oír otra voz que no es la voz de Dios, ya estaban desobedeciendo. Y pusieron la ley del hombre por encima de la ley de Dios. Adán decidió creer a la voz de su mujer y no a la voz de Dios. Allí empieza el mal, allí empieza el problema. Exactamente lo mismo sucede en nuestros días. Se está dudando de la palabra de Dios, de la Biblia, y se está poniendo la ley del hombre por encima de la ley de Dios. Y esta es la causa de la desgracia y de la decadencia que está viviendo nuestra sociedad, nuestra humanidad. Y no queremos verlo, como ocurría en los textos que hemos leído. Nos ensoberbecemos en nuestra sabiduría, y ahí se reúnen los presidentes de los gobiernos para tomar decisiones, pero nos damos cuenta que esas decisiones no llevan muchas veces a nada, porque no son capaces ni de ponerse ellos mismos de acuerdo en las decisiones. Y se creen o nos creemos superiores a Dios. Se le da la espalda a Dios. Las guerras son producto de poner la ley del hombre por encima de la ley de Dios. El hombre dice que debemos defender nuestro territorio con armas y dientes. Y Dios dice, sea la paz. Yo estableceré las fronteras. De hecho, Dios estableció fronteras desde el principio de los siglos. Sin embargo, el hombre, en su avaricia de querer alcanzar más, ¿verdad?, y querer anexionarnos los países vecinos u otros países de otros lugares. Dios establece fronteras y nosotros queremos más. Y así vienen las guerras. Cuando vemos a una persona consida, en la mayoría de los casos, es porque se puso la ley del hombre sobre la ley de Dios. El hombre dice que sí, que podemos tener relaciones hombres con hombres, etcétera, pero Dios dice que no. Y ahí vienen los problemas. Cuando vemos a una persona en la cárcel, es porque puso la ley del hombre por encima de la ley de Dios. Porque sí, yo tengo derecho a lo que es tuyo, y como tengo derecho a lo que es tuyo, voy y te lo quito, y después voy a la cárcel. Cuando vemos a un matrimonio destruido, es porque se ha puesto la ley del esposo o de la esposa por encima de la ley de Dios.
A los que Dios unió no los separe nada. Pero yo ya me he cansado de ti. O tú te has cansado de mí. El amor se ha acabado. Pues vamos a cortar por lo sano y cada uno que viva su vida. Eso no es lo que dice Dios. Cuando se justifica el aborto, es porque se ha puesto la ley de la mujer por encima de la ley de Dios. Ella dice, tengo derecho a hacer con mi cuerpo lo que quiera. Y de eso lo podemos ver. Tengo derecho sobre mi cuerpo. Y Dios dice, tú no tienes derecho sobre tu cuerpo. Dios es el Dios de la vida. Y Él ha establecido la vida de esta forma. Y tú ahora dices fuera, no me interesa la criatura que tengo. Es algo terrible, ¿verdad? Pero ahí está. Cuando vemos a una persona que acude al adivino, que acude al brujo para que le adivine, para que le pronostique su futuro, es porque está poniendo la ley de los hombres por encima de la ley de Dios, que dejó muy claro establecido que no consultaréis a adivinos, ni a agoreros, ni a echadores de cartas, ni a quien te lee las manos. Todo eso está prohibido. Cuando se hace es porque se está creyendo más al poder que hay en el brujo, que no hay ningún poder, por lo menos bueno, porque cuando el brujo tiene un poder es porque hay un espíritu demoníaco dentro de él, y tiene el poder que tiene el demonio, pero que por supuesto no tiene nada que ver con el poder de Dios. Y se acude, y hay personas que acuden, y no os podéis imaginar las cifras, enormes cifras, de personas que acuden a preguntar, a que le lean las manos, que me digan algo, que va a ocurrir con mi vida mañana. Y dice el Señor que nuestra suerte está en sus manos, que Él conoce cada detalle de nuestra vida, que estemos tranquilos, que estemos confiados. Cuando vemos a una iglesia mundana, es porque se ha puesto a la ley del hombre por encima de la ley de Dios. Se está dando más adoración quizás al pastor. ¡Ah, el pastor! ¡Ah, que este hombre que bien predica, que bien lo hace todo! ¡Cuidado! Cuidado, porque los ojos de los creyentes no tienen que estar en los pastores. Totalmente, hermanos, es algo que lo digo desde lo más profundo de mi corazón. Porque he visto muchas cosas. Tenemos que tener los ojos en el Señor. Los pastores son personas que fallan, que se equivocan, que tropiezan y caen. Se está cambiando el Evangelio de Cristo por conveniencia monetaria a veces. O quizás los hermanos están en chismes, en pleitos, en disensiones, en lugar de amarse los unos a los otros, como Dios manda en su palabra. Cuando no hay compromiso. Y Dios demanda de los creyentes compromiso. Y entonces decimos, esta iglesia es una iglesia mundana. Es una iglesia donde no se ve, no se manifiesta el amor de Dios. Donde lo que hay son problemas, grupitos, unos que hablan mal de otros. No sé si vosotros lo habéis vivido. Desgraciadamente yo lo he vivido. Ante todo lo que está ocurriendo en la humanidad, donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, ¿cuál debe de ser nuestra posición como cristianos? ¿Cuál debe de ser tu posición, mi posición como cristiano, mi querido hermano? Nuestra posición debe de ser la que no tomó Adán, por tener un ejemplo en la historia, la que sí tomó Juan el Bautista. Hay dos posiciones, la que no tomó Adán, la que sí tomó Juan el Bautista. Leamos en Génesis 3:6, dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. En este versículo vemos
cómo Eva le da a comer a su esposo del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y vemos cómo Adán simplemente comió. ¿Tenía obligación de comer? Yo creo que no, pero él comió. ¿Cuál es el problema? El problema es que Adán hizo lo que Dios dijo que no había que hacer. Él hizo lo que Dios le dijo que no debía hacer. El problema es que Adán puso la ley del hombre por encima de la ley de Dios. El problema es que Adán llamó bueno a lo malo. Él dijo es bueno lo que era malo. La respuesta de Adán, cuando el Señor le pregunta si había comido del árbol prohibido, cuando el Señor le preguntó a Adán si había comido de ese árbol que se le dijo no comiera, la respuesta fue: la mujer que me distes por compañera. Hay una acusación indirecta. Tú me la diste. La mujer que tú me distes por compañera, ella me dio del árbol y yo comí. Valiente, tonto, pelado, ¿no? ¿Quién lo obligó a él? ¿Qué debió de hacer Adán? Posiblemente alguien me lo pregunte. Diga, ¿y qué debió de hacer este hombre? Él debió haberle dicho a su mujer: Eva, el Señor nos ha dicho que no podemos comer de aquel árbol. Y aunque parece ser una fruta agradable, un árbol codiciable, pero el Señor nos dijo que no comiéramos. Y aunque parece ser que la mujer fue persuadida por la serpiente, Adán no debió dejarse persuadir de ninguna de las maneras por su mujer. Por último, si Eva insistía en comer, si tú quieres comer, Eva, pues allá tú, come tú, pero yo no voy a comer. ¿Verdad? No estaba obligado a hacerlo. No estamos obligados a pecar si nuestra pareja o si nuestro hermano o nuestro amigo, nuestro mejor amigo nos dice: mira por aquí. Bueno, eso es lo que tú piensas, por ahí, pero yo entiendo en la palabra del Señor que ese no es el camino, que por ahí no debo de ir. ¿Que tú quieres ir? Allá tú. Yo no. ¿Por qué hizo Adán lo que hizo? Porque no tuvo los pantalones bien puestos para decir no. Porque antepuso la palabra de su mujer por encima de la palabra de Dios. Y llamó a lo bueno malo. A lo bueno lo llamó malo. A diferencia de Adán, quien no tuvo los pantalones en su sitio y llamó bueno a lo malo, ahora veamos la posición de Juan el Bautista, que sí llamó malo a lo malo. Él sí llamó malo a lo malo. En el Evangelio de Marcos, lo voy a leer en la Biblia, aunque tengo otra referencia, pero la de Marcos me gusta más. En el capítulo 6, versos 17 y 18, dice: porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encarcelado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Y Juan decía a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. No te es lícito. Herodes, el tetrarca, estaba casado, pero aún así tenía una relación amorosa con su cuñada, la mujer de su hermano. Ante este pecado, Juan lo confronta, no se lo calla, y le dice: no te es lícito, no es legal, estás pecando contra la ley de Dios. No puedes tener a la mujer de tu hermano. Eso es una barbaridad. ¿Se nos ocurriría decirle eso a alguien que nos diga: pues mira, sabiendo que está casado, estoy con otra mujer? Se nos ocurriría decirle: pues estás haciendo una barbaridad.
no te es lícito. Para eso hay que tener valentía, tener los pantalones bien puestos, ¿verdad? Para confrontar el pecado directamente y decir, eso es pecado, eso no es lícito, eso no es bueno. Tú tienes tu mujer, no te es lícito engañar a tu mujer. ¿Cuál fue el precio que tuvo que pagar Juan? Por llamar malo a lo malo. Todos lo sabemos. Fue encarcelado y luego fue decapitado por llamar malo a lo malo. Si sabemos que vamos a pagar un precio tan alto, seguramente nos vamos a callar. No sé si cuántos de nosotros tendríamos la valentía para denunciar el pecado de esa manera tan infragante. Y a lo mejor tenemos la oportunidad de hacerlo porque tenemos amigos del mundo y podemos enterarnos de cosas, pero tenemos lo que hay que tener para decir, eso está mal. Tú te pavoneas de que tienes a tu mujer y estás con otra, pero eso está mal. Eso es denunciable. Eso no es agradable al Señor. Juan fue encarcelado. Mis queridos hermanos, si verdaderamente somos cristianos, tengamos los pantalones que no tuvo Adán, pero que sí tuvo Juan para llamar a lo malo, malo. Tengamos los pantalones para no poner la ley del hombre por encima de la ley de Dios, aunque seamos presionados, aunque seamos censurados, aunque seamos marginados por una sociedad que está en decadencia moral y espiritual. Esa es nuestra sociedad. No es muy diferente de la que vivíamos o la que se vivía allí en tiempos de Isaías. Quizás hasta peor, porque ya el apóstol Pablo lo dice, en los tiempos postreros crecerá la maldad. ¿Hasta qué punto? Mide si se puede medir la maldad. Quien lo puede medir es el Señor. Nosotros no tenemos un metro para medir la maldad. Pero el apóstol dice que la maldad aumentará en los últimos tiempos. Y la maldad está aumentando cada día. Vemos las noticias y nos volvemos paranoicos. No dejan de violar a jovencitas, no dejan de robar, no dejan de engañarnos, de lanzar bulos y mentiras para que todo el mundo se lo crea. Y no entro en más detalles, por no hacer una lista interminable, porque podría hacer una lista interminable si trajéramos a un inspector de la policía y le dijéramos, háblanos de los delitos más comunes en nuestro país. Posiblemente se llevara horas compartiendo con nosotros delitos en los que nuestra sociedad está viviendo. Queridos hermanos, aunque seamos presionados, censurados, marginados por esta sociedad que está en decadencia, como decía, queridos hermanos varones, cuando la ley de los hombres diga que mirar a una mujer para codiciarla es lo lógico, dile la ley de Dios. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla está pecando. Eso dice la palabra de Dios. Queridas hermanas mujeres, cuando la ley de los hombres diga que es lícito hacer con tu cuerpo lo que quieras, declárale la ley de Dios. Tu cuerpo le pertenece a Él, no te pertenece a ti. Queridos jóvenes y jovencitas, cuando la ley de los hombres te diga disfruta de la vida plenamente, dile la ley de Dios, declara la ley de Dios. Cuando habla de la juventud y cómo debemos de acordarnos, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, dice la palabra del Señor. ¿De qué dice la juventud que debe acordarse? De buenas fiestas, donde corre la bebida, donde corren las drogas, donde hay buen rollo. Declara la ley de Dios por encima de la ley de los hombres.
Cuando la ley de los hombres diga que es lícito un matrimonio entre hombres o mujeres, declárale la ley de Dios. Declárale la ley de Dios. ¿Qué dice la ley de Dios? Varón y hembra los creó Dios. Y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán uno. Cuando la ley del hombre diga, tómate el derecho a vengarte, es tu derecho, declárale la ley de Dios. Mía es la venganza, dice el Señor. Y así podríamos seguir. Así podríamos seguir cuando la ley de los hombres diga, no podéis aplicar la disciplina a vuestros hijos porque vais a la cárcel si os denuncian. Declárale la ley de Dios, que dice que somos responsables de educar a nuestros hijos y debemos de hacerlo con amor. Eso sí, ¿verdad? Pero con disciplina. Y el amor con disciplina, o la disciplina con el amor, en su justa medida, es buena. Y ese árbol que crece torcido es enderezado. Si dejamos al árbol torcido, eso traerá sus consecuencias a la larga. Así que no creamos a los pedagogos o a los psicólogos infantiles, no le pongáis una mano al niño. ¡Ah! Eso está mal. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que al niño hay que disciplinarlo, hay que educarlo, hay que enseñarlo, hay que darle todo el amor que hay que darle, pero no se puede dejar sin disciplina. Quiero hacer una advertencia contra aquellos que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. En los días del profeta Isaías, al igual que en nuestros días, el pueblo estaba viviendo una gran decadencia moral y espiritual en esos tiempos. Ellos habían puesto la ley de los hombres por encima de la ley de Dios. Por tal motivo el profeta, en nombre de Dios, les dice ese texto que he leído en Isaías capítulo 5 y verso 20. ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! La palabra ay en este versículo indica el juicio y la ira de Dios. El texto que leía a Pepe me llamó la atención, a vosotros seguramente no tanto, porque como no estabais con el mensaje que yo tenía en mente, pero en el texto que él ha leído del capítulo 90, el Salmo 90, el verso 11 me llamaba la atención especialmente. ¿Quién conoce el poder de tu ira?, dice el texto, ¿verdad? ¿Quién conoce el poder de tu ira? En este versículo la ira, el juicio, lo que el profeta está diciendo es que la ira será manifiesta sobre este pueblo, sobre el pueblo suyo, debido a sus pecados. Y muchas de las cosas que vemos no podemos verlas desde esa misma perspectiva, pero algo hay detrás. Dios está detrás de lo que está pasando. Dios está detrás de la maldad que crece y de cómo los hombres dan la espalda a Dios de una manera tajante. Algo hay. Ese ay de esta sociedad que vive de la manera que vive, que no pone sus ojos en el Creador, en el Señor de todas las cosas. Hay palabras de juicio, hermanos. Uno de los grandes atributos de Dios es el amor. Y algunos destacan el amor y lo ponen en lo más alto, siempre hablan del amor. Pero otro de sus atributos, que muchos se niegan a aceptar, es su justicia. Y detrás de su justicia está su ira. La ira de Dios, revelada desde el cielo, dice en Romanos, contra toda impiedad e injusticia de los hombres, dice Romanos 1:18. Romanos 1:18 es un texto que vale la pena ahí tener
presente en este momento que estoy compartiendo. La ira de Dios, aquí nos dice, porque el amor de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad. No dice eso el texto. Porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Cuántos juicios, ¿verdad? Han perdido los que eran los inocentes, los que tenían que haberlos ganado. Bien porque han comprado al juez, bien porque el abogado era muy poderoso y con ciertas maquinaciones ha conseguido que no se haga justicia a quien se le tenía que haber hecho justicia. Pero yo siempre recuerdo, el hombre se equivoca al hacer justicia, está claro, pero Dios no. A Dios no se le escapa. Dios conoce. Y dice aquí eso, en ese versículo, la ira de Dios se revela desde los cielos contra todo lo que está viendo aquí en la tierra. Hermanos, Dios no perdonó a los ángeles que se rebelaron contra Él, sino que los arrojó al infierno. Dios no perdonó la perversidad del mundo antiguo, sino que envió un diluvio. Dios no perdonó a las ciudades de Sodoma y Gomorra, sino que las destruyó con fuego y azufre debido a la maldad que había en ellas. De la misma manera, Dios no perdonará a todo aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Dios no perdonará a todo aquel que ponga la ley del hombre por encima de la ley de Dios. A todo aquel que a lo bueno llame malo y a lo malo llame bueno. Santiago 4:17 dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso dice Santiago. Y Proverbios 28:13 declara, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Voy concluyendo, hermanos. Nuestro estándar de vida como cristianos no es lo que esta sociedad acepta por normal, sino lo que Dios nos dice en su palabra. No es lo que nos dice la sociedad, es lo que nos dice el Señor. Recuerda, si Dios dice que es pecado, entonces eso es pecado. Aunque el mundo diga lo contrario, les desafío, mis queridos hermanos, os desafío a vivir bajo el gobierno de Cristo en vuestras vidas. Les desafío a vivir bajo la dirección de la palabra de Dios en vuestras vidas. Os desafío a ello, a tener los pantalones en nuestro lugar y llamar a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. Como hizo Juan el Bautista, pero sobre todo como hizo nuestro Señor Jesucristo. Tampoco Él dejó de llamar hipócritas a quien tenía que decirle hipócritas, y dar misericordia a aquellos que necesitaban la misericordia, el amor y el perdón. Porque cuando venimos al Señor quebrantados, Él nos perdona. Pero cuando nuestro orgullo se levanta por encima de lo que Él dice en su palabra, Él nos va a humillar. No quiera ser humillado. Más bien busca que Dios sea el que te levante. No tú, Dios. ¿De qué te sirve? ¿De qué nos sirve que nos conozcan todos los hombres? Muchas personas, ¿verdad? Como algunos en el Facebook. Tengo en los Instagram, en estos sitios donde hay millones de... ¿De qué te sirve que te conozcan millones y no te conozcan el Dios creador de todas las cosas? ¿De qué te sirve? ¿Sabéis? Tengo 20.000 amigos en el Facebook. ¿De qué me sirve los amigos en el Facebook?
¿De qué me sirve que me conozcan muchos si el de arriba no me conoce? Humillémonos delante del Señor. Humillémonos delante del Señor. Señor, yo quiero que tú seas el que me conozca, el que reconozca en mi vida mis pecados, sí, es verdad. Pero si quieres recibir exaltación, que sea Él el que lo haga, como lo hizo con Jesús, después de haber sido humillado, como se nos leía anteriormente. Él se humilló y Dios le levantó. El que se humilla será levantado por el Señor. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Que Él haga esa obra en cada una de nuestras vidas y en la Iglesia, que nos mueva al bien y a la misericordia, y a llamar a lo bueno bueno y a llamar a lo malo malo. Que Dios nos bendiga. Padre amado, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, Señor, de meditar en ella. Gracias porque tu palabra es clara, es profunda, es sencilla, pero llega hasta lo más profundo de nuestro corazón. Como ella misma dice, penetra hasta partir el alma, las coyunturas, y discierne los pensamientos más profundos de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, y haz de nosotros esos vasos útiles, vasos de honra para tu gloria y para tu honra, Padre. Haz tú de tu iglesia, de esta iglesia, una iglesia que brille, Señor, en medio de la oscuridad, que podamos brillar, que seamos luz y sal en medio de esta sociedad. Gracias, Señor, por todo. Bendice, Señor, y mira a tu siervo, Señor, que postrados te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre.